Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial del programa ¿Y ahora quién? Elecciones electorales 2023 en su versión presidenciables. Hemos hablado ya con los jóvenes de los dos movimientos que se encuentran en la segunda vuelta electoral y ahora tenemos el agrado de poder hablar con dos especialistas que nos darán un panorama un poco más amplio sobre lo que se está viviendo en estas elecciones anticipadas. Estamos aquí con David Banda, que es consultor político, y también con Israel Choloquinga, que es politólogo. David, Israel, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Felipe. Como siempre es un gusto aportar al programa y ahora quién, que creo que es algo muy importante, sobre todo para generar este voto informado en la población joven y que no a la población en general también. Israel. No, agradecerte por la invitación, Felipe. Yo creo que es importante de que se creen estos espacios. Estos espacios en Quito, Guayaquil, en Cuenca se ven en cantidades bastante grandes, y aquí en un cantón como Latacunga es importante irlos promoviendo y sobre todo hablándolo ya técnicamente, porque de esa manera podemos profesionalizar y tecnificar la política y tecnificar el debate. Es importante hablarlo con personas que saben, también con los actores políticos, pero sobre todo eso nos permite tener un panorama más amplio de lo que está pasando y cómo se va a ir desenvolviendo todo este panorama político que evidentemente tiene bastantes repercusiones dentro del cantón y a nivel nacional. Entonces, un gusto de poder compartir en este espacio esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes dos, porque sin esta participación no podríamos salir un poco de estas ideas que se quedan en redes sociales, ¿no? Y que muchas veces hacen que el voto no sea muy bien pensado. Entonces, muchas gracias. Empecemos contigo, Israel. Hemos pasado ya este debate que ha sido un poco distinto en esta cuestión de lo que esperábamos, lo que fue el primer debate de la primera vuelta, que teníamos bastantes personajes y que hicieron y que marcaron ideas dentro de los jóvenes luego del debate, ¿no? ¿Cómo viste tú este debate? Yo veía que algunos analistas políticos, algunos politólogos después del debate lo veían como algo bastante tranquilo, algunos lo veían como un debate que fue aburrido. ¿Cómo viste tú el debate desde el ámbito politológico? ¿Cómo lo observaste? Mira, yo creo que es verdad, ¿no? En este debate, bueno, la ciudadanía lo que esperaba era la confrontación, lo que esperaba era incluso la generación de estos productos post-debate que fue en la primera vuelta. Lo que más llamó la atención no fue el debate, sino el post-debate y todo el contenido que se generó a través de las respuestas de los propios candidatos. Efectivamente, en esta segunda vuelta electoral habían ya una expectativa bastante amplia sobre el debate, es decir, la gente tal vez en la primera vuelta, en el primer debate, no tenía una expectativa tan alta sobre el debate era poca gente que tal vez estaba interesada en ella, pero a partir de ese contenido que se creó, en la segunda vuelta ya había una expectativa más alta sobre a quiénes miramos y qué es lo que van a decir. Entonces ahí es donde marcó un poco el punto de partida de poder generar estas matices de ver qué es lo que nos van a decir y apuntar justamente a las propuestas. Evidentemente tanto Daniel como Luisa dejaron de lado el tema del ataque. Por ahí se lanzaron algunos ataques como camuflados, pero evidentemente apuntaron al tema de tratar de explicar cómo van a solucionar o cómo van a hacer sus propuestas viables dentro del territorio ecuatoriano. Y ahí es donde tal vez mucha gente, muchos colegas lo han analizado así, ¿no? Que fue un debate más cauto, en donde las respuestas fueron más pensadas, fueron más técnicas. Incluso por eso las personas decían, está aburrido, que no era aburrido, sino que estaban hablando de cierta manera con datos, con un lenguaje más técnico, tratando de demostrar esa capacidad que tienen para administrar un país. Entonces, evidentemente, ahora vemos que un post-debate ya no hay tanto ese contenido que se había generado, y vemos cómo incluso empieza a tambalear ciertas tendencias, y sería importante ver la fotografía después del post-debate, que es lo que nos ayudan a tener justamente estas encuestas, a capturar qué es lo que pasó después del debate. Entrábamos con antes del pre-debate, con un Daniel Noboa que lideraba las encuestas a nivel nacional, y vemos cómo mucha gente tal vez empezó a cuestionar bastante el tema de
su decisión, y ahora tenemos bastantes personas que tal vez no se inclinan por las dos opciones y están pensando nuevamente en ejercer un voto por una tercera opción que sería el nulo. Entonces ahí vemos cómo el joven y cómo justamente esta población que va alrededor de los 16 años, desde el voto facultativo hasta los 30 años que representó, bueno, aquí en Cotopaxi más o menos de el 30% de la votación de varios de los candidatos, cómo van a ir determinando cuál es su inclinación. Y esto pasa ¿por qué? Porque evidentemente tal vez Luisa tiene un voto orgánico, tiene un voto de una estructura partidista, pero Daniel Noboa tuvo totalmente una efervescencia de un voto que se lo fue ganando a través de varios elementos que fueron ocurriendo durante toda la campaña. Y es ese voto que se empieza a convertir como en un voto blando. Empiezas a cuestionarte si de verdad yo puedo apostar por una propuesta realmente que empiezo a dudar. Entonces por ahí podríamos dar los primeros elementos para poder empezar a hablar de cómo fue este segundo debate y cómo vamos a tomarlo con pinzas, porque el debate no define todo el electorado, nos queda todavía unos días y pueden existir algunos eventos que puedan marcar, inclinar la balanza para uno u otro lado. Yo creo que todavía no hablamos de que alguien se sienta ganador, la elección se la va a ganar ganando y a la final tendremos los resultados en función a quién cometa menos errores y quién apunte justamente a lo que tú dices, ese voto que definió en esta, ¿no? El voto que saca Jan Topic, el voto que saca Villavicencio, el voto que saca Daniel Noboa justamente representa a estas personas que totalmente se distanciaron de las opciones tradicionales que fueron, por un lado, la Revolución Ciudadana y por el otro lado, la opción de derecha o la opción tradicional, ¿no? Claro, sí, ahora habrá que ver cómo se mueve este voto al que los candidatos le hablaron en este debate, ¿no? Y justamente en ese aspecto, David, ¿cómo ves tú este cambio de los dos candidatos en este debate de la segunda vuelta? Vemos a un Daniel Noboa mucho más tranquilo, lanzándose ahí, como decía Israel, unas críticas hacia Luisa bastante tranquilas. Luisa, en cambio, tomó una perspectiva totalmente distinta a la que tuvo en la primera vuelta, alguien que ya no habló del correísmo, alguien que trató de alejarse de esta idea hasta los lentes. ¿Cómo ves este cambio desde la comunicación política? ¿Sirvió? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, efectivamente cuando hablamos desde la comunicación política hay que tener en cuenta algunos aspectos, específicamente este cambio y esta evolución que hubo entre los dos candidatos. Por ejemplo, en la primera vuelta o en el primer debate veíamos a una Luisa González que le hablaba directamente al grupo orgánico, ¿sí? Para asegurar justamente ese 35% y quizás subirlo o aumentarlo un poco más. En la segunda vuelta vemos a una Luisa González que ya no le habla a su voto duro, porque ya el voto duro lo tiene justamente como ya lo hablamos en tecnicismos, es su voto duro, ese voto no va a cambiar y no va a disminuir. Pero hablaba justamente a lo que decía Israel, que era el voto blando y el voto líquido. ¿Qué es esto del voto líquido? Hablábamos en programas anteriores, hablando un poco de esto del voto líquido, y es precisamente el voto que se dio para Daniel Noboa, para Fernando Villavicencio en su momento, eran votos que no pertenecían en un principio a este candidato, ¿sí? Pero que muchos jóvenes, tal vez por la parte de un homenaje luctuoso, votaron por Fernando Villavicencio, por las tendencias en redes sociales, específicamente en TikTok, votaron por Daniel Noboa, pero no es un voto que pertenece a. Entonces, partiendo desde ese punto, los votos no son endosables, primero, ¿no? Porque a veces decíamos, bueno, en primera instancia, cuando recién pasaron a la segunda vuelta, hacían las sumas y restas y decían, mira, Daniel Noboa va a tener tal porcentaje de tal candidato, más tal porcentaje de tal candidato, más tal porcentaje, y ya sacaron el 95% y ya tenemos presidente, decían, ¿no? Pero tenemos en cuenta que no es un voto endosable, eso es un voto líquido y cambia, ¿sí? Porque no, como no tiene pertenencia, es como el agua, va cambiando de un lado al otro. Y es precisamente lo que está sucediendo en esta segunda vuelta. Al momento que vemos esta evolución, primero que si hablamos del debate, tenemos una evolución del formato del debate. Primero hay que rescatarle que este debate fue un formato un poco más estructurado a comparación, primero, de los debates que hubieron en febrero, ¿no? Donde teníamos a una moderadora y un moderador que solamente se encargaban de leer preguntas, nada más. Luego en la primera vuelta teníamos a un moderador que de cierta manera como que se involucraba demasiado en el debate
Y ahora en la segunda vuelta ya tenemos a una moderadora que básicamente hizo su función de moderador y tuvo un poco más de participación. Este debate fue un poco más técnico, como ya lo había mencionado Israel en su momento, a tal punto que no hubo ese material de burla, ese material de memes. Y lo decían que era aburrido, pero sí, específicamente es porque fue un poco más técnico. No fue aburrido, pero ¿por qué algunos tuvieron la sensación de aburrimiento? Quizás porque el lenguaje no fue adecuado. Y si hablamos, como tu pregunta mencionaba, desde la comunicación política, al electorado, ¿sí?, se le debe hablar con las palabras y los términos que entiende el electorado. Ok, algunas personas pueden entender lo que es el Producto Interno Bruto, lo que es el ISD, lo que es la economía violeta, pero mucha gente o mucha parte del electorado quizás no entiende estos términos. Y cuando te hablan de ISD, cuando te hablan de impuestos, cuando te hablan de alguna situación, a veces no lo comprenden y se torna un poco aburrido y es la sensación que lo tiene. Por esa razón es que hay que tener en cuenta dentro de los dos candidatos el tipo de lenguaje que se utiliza, utilizar un poco más el lenguaje común para poder llegar justamente a este segmento de personas, ¿no? Tanto en lo que es el debate y en el postdebate también. Y mira que una de las críticas que se hacía luego del debate era que se criticaba mucho a la forma que se le está dando al debate, ¿no? Dos candidatos que no se miran frente a frente, que están separados por una moderadora que le hablan a una cámara y que también se preguntaban quiénes son parte de la comisión que realiza el debate, porque como decía Israel, una gran parte de la población, casi el 30% de los votantes están entre los 16 y los 30 años. ¿Cuántas de esas personas pertenecen a esta comisión que realiza el debate, ¿no? Ustedes, desde esa pregunta, y la pregunta iría justamente para los dos, ¿tú crees, David, que cambiar la fórmula, la estructura del debate a algo un poco, no sé, no más simple, pero algo un poco más jovial, algo más como una conversación amena, podría implicar un mayor interés por parte de los jóvenes y de la población en general? ¿O crees que igual y es una estructura de debate que se tiene que mantener porque a la final, como tú dices, no puede parecer aburrido, pero se está hablando con cosas técnicas que explican cómo se va a hacer si es que llegaran a la presidencia? Mira, los tiempos es claro que han cambiado. Quizás todos nosotros, los que estamos aquí presentes, no nos acordamos del famosísimo debate de León Febres Cordero versus Rodrigo Borja, ¿no? Cuando se saca los lentes y le dice, míreme a los ojos, doctor Borja. Y era la parte de cara a cara, ¿no? Fue un debate espectacular. Sin embargo, estamos hablando de la época, ¿no? Cuando el lenguaje era un poco más técnico, más cordial. Pero ahora el lenguaje, como ya lo habíamos analizado dentro de la juventud, que es un alto porcentaje, mira que, haciendo aquí un paréntesis, la política y los políticos más conservadores ahora entienden la encrucijada de escoger entre un joven y una mujer. Lo que un político conservador, muy conservador, decía, no, es que necesita experiencia y todo lo demás. Ahora mira en qué panorama le tienen al político conservador, ¿no? Independientemente de la tendencia. Un joven de 35 años versus una mujer. Esa encrucijada también tiene el político conservador. Cerrando el paréntesis, es necesario que los formatos de los debates sean precisamente los espacios en los cuales el candidato tenga una conversación directa entre los candidatos. Mira que a veces pegan más los debates o los conversatorios que hacen en TikTok, ¿sí?, que los debates y los conversatorios que lo hacen en los formatos, valga la redundancia, formales. Entonces sí es necesario también que nos adaptemos a los tiempos sin quitar tampoco la parte del respeto, la cordialidad y todo lo demás, ¿no? Pero sí es necesario que en este caso, para tener un poco más de conexión, primero el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, y también justamente esta parte de los espacios donde ahora el joven lo que necesita es rapidez, lo que necesita es más fluidez al momento de hablar. Y ese tono pausado, ese tono de a veces de los debates que se dio en este último debate, causa esa tensión de rechazo o aburrimiento también. Entonces hay que irnos acoplando también a la parte de la evolución. Perfecto. Israel, igual en esta misma línea, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que las preguntas tal vez igual se decía que estuvieron demasiado largas, que faltó pelea dentro del debate? ¿Crees que este tipo de cosas son las que están esperando los jóvenes en un debate?
como para decir yo me voy a decidir por este candidato, él increpó más, porque obviamente la pelea no significa tratar mal al otro candidato, sino como ponerlo entre las cuerdas para saber qué va a responder. Pero ¿tú crees que eso es lo que está necesitando, digamos, del joven para poder decidir su voto o no necesariamente? Sí, mire, y justo en el Ecuador es un fenómeno extraño, ¿no? Porque le llaman debate, pero a la final solo es presentación en un minuto de lo poco que puedan decir de las preguntas que escoge la comisión de selección. Y hay varios colegas, y yo también concuerdo, que un debate debería ser la defensa de tu plan de trabajo. Es decir, ¿qué vas a debatir? Si respondes las mismas preguntas que ya te da la comisión de selección, entonces no hay debate. El tema es, y si pensamos en un debate justamente en lo que tú dices, y ahí es donde empieza la esencia de cada candidato, qué es lo que estás proponiendo desde tu esencia, desde tu principio ideológico, desde tu organización política, desde tus bases, cómo lo creaste, ese plan de trabajo, y en función a eso sí debatamos. A ver, yo propongo en el eje económico esto. Tú propones esto, yo te digo que esta propuesta es mejor que la tuya. Y ahí empieza justamente ese debate, la contraargumentación de decir, mi propuesta es más viable que la tuya. Y te argumento por qué. Y entonces en estos modelos que justamente decía David, es un modelo un poco más tradicional, le dicen debate de nombre, porque al final no es un debate, porque no argumentas nada, simplemente respondes preguntas como en una exposición. Te preguntan eso y tú lo respondes. Y ahí es donde justamente lo que comentaba David, el tema de ese debate de don Febres Cordero, es materia de teoría política, te dan en primer semestre y mírate ese debate y analiza comunicación política, qué es lo que hace. Hay otro ejemplo que también se lo hace en el debate que tuvo Augusto Barrera con Mauricio Rodas, en donde Mauricio Rodas le saca un chocolate y le dice, ya tranquilízate, y la gente justamente se queda con eso. Y eso ya es el trabajo justamente de los comunicadores políticos, ¿no? Cómo enganchar y generar producto que quede permanentemente. Por ejemplo, en 2021 veíamos el famoso Andrés, no mientas otra vez, que se quedó totalmente de manera permanente. Entonces, vemos el ejercicio del chocolate o el míreme a los ojos, y vimos que en este debate tal vez hubo por ahí algunas acciones de uno y otra parte que ahora es lo que queremos ver, si es que tal vez generó ese enganche con la población para ver si determina o inclina de una u otra manera la balanza. Yo creo que los jóvenes, y te reitero en la primera vuelta, más allá del debate, porque no creo que el debate lo hayan visto, o por ahí la mitad, o por ahí, pero la gente se enteró del debate a través del contenido que se generó, y justamente esa bestialidad que tiene el TikTok para generar contenido es brutal. Yo no tenía TikTok hasta estas elecciones, y todo se genera en cápsulas de 10 segundos, 15 segundos, y te enteras de que se equivocó en una pregunta tal, en que no pudo responder en tanto tiempo, en que por ahí se sacó los lentes y hizo alguna mueca. Entonces, eso es lo que ellos se fijan más en el tema comunicacional, justamente lo que decía David, en cómo se expresa, en su posición, las manos, qué hace, los gestos que hacen. Justamente vi que le habían sacado un meme al Daniel que gira la cejita, entonces le ponen como un perrito. Entonces, a partir de eso, es de que yo creo que va tomando un poco en la balanza. Ahí apuntar a justamente lo que decían los jóvenes, ahorita están diciendo que estaba aburrido, extrañamos a Bolívar Armijos. ¿Para qué? Para generar contenido a partir de ello y un poco posicionar. Y ahí es donde entra el tema de estos espacios que son fundamentales, crear esa conciencia política de no decir estaba aburrido, ver qué estaban diciendo y empezar a verificar. Y es lo que decían, apuntemos un debate donde podamos tener un verificador de que es verdad lo que están diciendo, es mentira lo que están diciendo los candidatos. Entonces, eso es el trabajo justamente de la sociedad civil, de las organizaciones, de estos espacios. Y yo creo que al joven hay que atraerles, sí, con estos productos comunicacionales, pero a través de estos productos ya empezarles a educar políticamente para que puedan determinar y que su voto sea razonado, porque al final yo no estoy a favor ni de ninguno ni de otro bando, pero sí estoy a favor de que se respete la democracia y se respete. Si ya tenemos dos opciones, no tenemos que tachar al otro de que es una persona que no entiende de política, sino respetar las dos opciones que están, y eso es vivir en democracia. Al final, y espero que de la contienda electoral, que ambos candidatos, el que gane y el que pierda, puedan darse la mano y decir, dale, saquemos del país adelante. Y justamente en esta cuestión que tú decías de lo que corroborar lo que estaban diciendo en el debate, más que las mismas organizaciones políticas quienes jugaron el papel de decir esto es verdad, esto es mentira, esto no está dentro de su plan de gobierno, fueron los medios nuevos, ¿no? Por ejemplo, Tinta Digital, Wambra Comunitario, yo veía que sacaban como algunas cosas que eran entre medio verdad, que no era el dato exacto, pero que a la final sí juega un papel importante para saber qué es lo que se está diciendo, ¿no?
Y ahora ya entrando un poco en materia de lo que son las propuestas de campaña de estos dos candidatos y que también se hablaron, que fueron tema también dentro del debate, una de estas fue el tema de la tabla de umbrales de drogas. Fue algo que se repitió bastante entre los dos candidatos, con dos visiones totalmente distintas. Un Daniel Noboa que ve a la eliminación de la tabla como una forma de poder recuperar a los jóvenes, de poder reducir el consumo de drogas, y una Luisa que lo ve más como una tabla que está diferenciando al consumidor del microtraficante y de las grandes escalas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este tema o sea, del tema de política de drogas que esté tan dentro del debate, ¿no? Bueno, la tabla de drogas es algo que se habla ya varios años, ¿no? De si es bueno sacarlo, si es malo sacarlo, pero ¿cómo ves tú esto? O sea, que este tema esté dentro de las principales cosas que se habla dentro de un debate y sobre todo también de sus planes de gobierno. Sí, mira, yo creo que ahí nos enfocamos en lo que decían, ¿no? Buscaban tal vez algún producto que pueda marcar en la ciudadanía y decir drogas, entonces pienso en drogas. Me parece que evidentemente las dos posturas tienen y tratan de politizar, ¿no? Tratar de decir de cierta manera, para un lado es bueno, para el otro es malo, entonces ahí empieza justamente esa contraargumentación. Yo lo vería más ya con una mirada de una construcción de una política pública y qué es lo que debemos hacer. Ya está, ¿no es cierto? Ya está justamente esta tabla que el de un lado quiere eliminarla y la otra dice que es justamente lo que tú dices para poder diferenciar. Veamos cuáles son los indicadores que tenemos de esto, veamos cuál es el informe que da el Ministerio de Salud Pública y qué es lo que se está verdaderamente se cumplió para lo que se creó esa política pública o verdaderamente es lo que dice el otro candidato de necesitamos eliminar porque a partir de ello empezó totalmente a abrirse otros abanicos que están perjudicando a la salud de los jóvenes. Entonces, ahí más allá del tema, yo creo que, y por eso son políticos, lo politizan, lo empiezan a meter en ese debate de empiezo a polarizar a la gente, decídete por mí porque yo te voy a eliminar, el otro no, porque yo te estoy defendiendo, pero más allá, ahí es donde deberíamos apuntar nosotros los analistas, los profesionales en tratar de darles esas herramientas de que no caigan en esa polarización habitual que ellos hacen, porque para ellos y felicitaciones a los comunicadores que estén atrás de estos equipos, porque eso es lo que quieren, justamente poner y diferenciar en dos bandos, y ahí más allá del tema netamente técnico, lo que necesitamos es ver los informes, ¿funciona o no funciona? Si no funciona, necesitamos eliminarla. Si funciona, deberemos mejorarlo, porque no es lo que decían, no es simplemente de quitarle, simplemente ver si no funciona, pues irle adecuando a función, en función a lo que decía algo importante también, David, las épocas. Evidentemente es una política que las políticas públicas deben ir mejorando en función a los resultados y los indicadores que nos vayan dando. Perfecto. David, cerrábamos este debate con un llamado de Luisa a que se realice un nuevo debate en TikTok Live. Hacía esta idea de que le invitaba a Daniel para que puedan reunirse en un formato más virtual, en donde conversemos de esos temas que nos hablaron en el debate, como el tema de género, por ejemplo. ¿Cómo ves tú ahora esta incidencia de los políticos en las redes sociales para captar el voto joven? Veíamos hace unos meses en las elecciones seccionales que lo hacían aún mediante bailes, mediante chistes, memes dentro de las redes sociales. ¿Ha cambiado este panorama en estas elecciones anticipadas? ¿Cómo se han perfilado estos dos candidatos en redes sociales para captar el voto joven? Mira, una cosa es hacer política en redes sociales y otra cosa es que el político haga el ridículo en redes sociales. Y eso es ya lo que lo habíamos tenido en cuenta. Y desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la comunicación política, debemos tener en cuenta primero la capacidad y la personalidad del candidato, ¿sí? Si yo veo a un candidato que durante toda su vida ha sido serio, que tal vez es muy poco gracioso y todo lo demás, no le voy a poner a bailar en el TikTok porque no cuadra con su personalidad. Y la audiencia, a veces los políticos creen que los jóvenes no entienden o que los jóvenes no se dan cuenta, ¿no? Pero la audiencia prácticamente capta que esa relación entre la personalidad y el personaje no cuadra y automáticamente se va a dar cuenta que está mintiendo. Ahora, en este cuadro, entre Luisa González y Daniel Noboa, por ejemplo,
Estamos en una ola de inseguridad. Y mira, yo voy a hacer una crítica a uno de los candidatos. Esto no significa que esté en contra o a favor de un candidato, pero hablando de redes sociales, el Ecuador en este momento está en un momento de una grave crisis de seguridad, donde la gente necesita justamente respuestas al alto índice de delincuencia que existe. No me parece que uno de los candidatos, mientras la gente está con este reclamo de seguridad, salga en una playa y diga, este es mi playlist para cuando estoy relajado, ¿no? Son cosas que no cuadran con la realidad del país. ¿Y qué te da a notar eso? Que estemos en una burbuja, ¿sí? O que el candidato está en una burbuja en donde él cree que en este tiempo la gente puede salir de farra normalmente y no darse cuenta si es que estamos o no en una crisis de seguridad. Insisto, estoy criticando tal vez la forma de comunicación, no al candidato como tal. Entonces, en este caso sí hay que tener en cuenta esta situación al momento de hacer política en redes sociales. Como yo te había mencionado, ahora el joven es muy rápido y si no le enganchas en 10 segundos, en 15 segundos, simplemente deslizas hacia arriba y se acabó. Entonces, en 10, 15 segundos lo que el candidato necesita es explicar la política pública, su plan de gobierno que estábamos hablando, pero con el término muy coloquial, muy de joven y sobre todo rápido que se pueda entender para que el joven capte su atención. Pero hay que hacer las cosas, como te digo, en el formato y en la coyuntura en el que estamos. Si no, simplemente nos vamos de pique y pues las redes sociales, así como pueden ser un factor muy importante y que te apuntale al candidato, como pasó en primera vuelta, también te puede hundir en este caso. Entonces, me acordé mucho, no sé si ustedes recuerdan cuando recién estábamos en una crisis carcelaria en 2021 y el presidente Guillermo Lasso dice, yo te prometí, le dijo un influencer, yo te prometí que si ganaba la presidencia íbamos a bailar este tema, este tren en Carondelet. Y justo realiza esta situación en plena crisis carcelaria. Entonces no cuadra la coyuntura con lo que está sucediendo y lo que hace el candidato. Entonces mucho cuidado también con esta parte de las redes sociales y lo que está pasando en la coyuntura del país también. Claro, y ahí vemos justamente la importancia que tienen los asesores políticos, los comunicadores políticos, porque depende mucho de ellos cómo sondeen los números, ¿no? No siempre es el candidato el único que piensa lo que se tiene que hacer, sino que hay un grupo grande de personas que están atrás de ellos, ¿no? Israel, en esto que decía David sobre el tema de inseguridad que vivimos en el país, que es muy obvio, ¿cómo ves tú el hecho de que dentro del debate hayan quedado por fuera algunos temas que también son muy importantes, por ejemplo, el tema de género, el tema de la transición ecológica? eh, ¿Es parte de los problemas que tiene esta estructura de realizar el debate, que tiene ahí algunos problemas que no cuadra con los jóvenes? ¿O se lo puede ver tal vez como temas que se piensan en la población como no tan importantes en el contexto en el que estamos, que por ejemplo la inseguridad, el trabajo y la salud y la educación son como temas fundamentales que se tratan? ¿Cómo veríamos esta falta de temas? Sí, mira, ahí es justamente el formato del debate, pero más allá de eso, yo creo que la comisión del debate que hizo las preguntas se enfocaba justamente en lo que decíamos, ¿no? Apuntar al voto informado. Y creo que lo esencial en temas de ejes estaba bien, eje económico, eje social, eje de seguridad y demás. Y evidentemente los temas que faltan son los que deben estar dentro del plan de trabajo. Ahí es donde debemos enfocarnos en ese plan de trabajo y revisar qué es lo que tienen, porque se supone que eso es lo que van a aplicar dentro de su eventual gobierno de ambas partes. Yo creo que todos los temas son importantes, ningún tema es menor a otro, pero en este momento, en esta situación, sí es importante, como tú decías, hablar de seguridad. Y en el tema de las propuestas, justamente pensar en cómo se los van a aplicar, ¿no? Yo veía en la primera vuelta un Chantopi que días antes del debate sacó cómo iba a ser su Policía Nacional y sus vehículos de la Policía Nacional, y ir un poco explicando qué es lo que proponía, ¿no? Y vemos ahora justamente que dentro de seguridad habían incluso algunos elementos que coincidían, hablaban de militarización, ¿no? Uno decía militarización de las cárceles, otros decían militarización de fronteras, unos decían separación de presos de máxima
peligrosidad y mínima peligrosidad, y otro decía el tema de mano dura contra el tema de la aplicación de la ley y la normativa. Entonces, ahí es donde justamente se enfocaban y es evidente que el país necesita una sola política de seguridad integral. Ahorita hablamos de que en este actual gobierno tenemos una política de seguridad que no funciona, por eso se habla de un Estado fallido, un ministerio de gobierno que perdió el control total de zonas como Guayas y toda esta parte de la costa en donde ya no ingresa la Policía Nacional. Ahí es donde justamente empezamos a ver estos temas como prioritarios y es algo en lo que coincidimos con otros colegas, tampoco es que sea la esencia, sino si habláramos solo de seguridad, hablábamos de que un Jan Topic debería haber llegado a segunda vuelta, que su política principal y su caballo de Troya para poder llegar era seguridad, 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 ¿no? Entonces vemos que la gente, como tú dices, los jóvenes, todos piensan que es fundamental la seguridad, pero hay otros temas como tú dices, tema ecológico, tema de animales, tema de inclusión, tema de universidades, ¿ya? Entonces, y yo creo que el joven de 16 para arriba, hay jóvenes de 20, 22 años que todavía no logran ingresar a la universidad. Entonces, se debaten entre, tengo miedo a salir a las calles, pero tengo miedo también quedarme sin un futuro educativo, ¿no? Entonces, hay jóvenes que terminan la universidad y hablo entre tengo miedo de salir a las calles o tengo miedo de no conseguir un trabajo, 2, 3, 4 años, y ahí es donde estos temas deben irse explicando poco a poco y apuntamos, ¿no? Veamos los planes de trabajo y justamente yo coincido, es el rol del comunicador político, ¿no? Nos acostumbran y yo digo, por el tema desde la ciencia política, nos acostumbran simplemente a venderle al candidato, ellos cumplen su trabajo de hacerle ganar y se acabó. Y ahí es donde empieza el problema, porque hiciste ganar a alguien que no sabe cómo administrar todo lo que tiene al frente. Y ahí es donde nosotros, evidentemente, creando estos espacios, mejoramos justamente y facilitamos. Y esperemos que los jóvenes puedan verlo, replicarlo, que se haga cápsulas de esto y que podamos replicarlo y ir entregando a los jóvenes para que puedan determinar un voto consciente y que los temas que ellos están viviendo son los temas que nos están afectando a todos. La seguridad nos afecta a todos, salimos de aquí, nos afecta a todos. El tema de los espacios laborales, el tema de la economía nos afecta a todos como país. Ahí es donde debemos apuntar. Claro, y ahí también se hace esta diferencia entre lo que se dice en el debate y lo que está en el plan de gobierno, ¿no? Yo veía y hacían una crítica a los dos candidatos de que varias cosas que se dijeron en el debate no están en su plan de gobierno y a la final el plan de gobierno es el documento con el que se le puede sacar al presidente o se le puede destituir. Y entre esas estaba, por ejemplo, a Luisa González la idea de que 2.500 millones de dólares que se insertaría a la economía no está dentro de su plan de gobierno. Daniel Noboa sobre el fenómeno del niño no dice nada en su plan de gobierno. Igual lo de la militarización y los 500 millones para la policía, tanto en Luisa como en Daniel. ¿Cómo ver esta cuestión de que se inventen estos datos y que no estén en el plan de gobierno? Es como también ver que, o sea, bueno, ¿saben que los jóvenes no revisan estos planes de gobierno? ¿O, no, o son ideas que se pueden insertar después sabiendo que van a ser ganadores de la presidencia? Mira, ahí es importante lo que el candidato, cuál es la verdadera conexión que tiene con su electorado. Mira, ahí en otros países se veían, y de la práctica, del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, ¿no? Pero ver cómo construyeron ese plan de trabajo. ¿Será que realmente el candidato se puso a hacer el plan de trabajo o simplemente le dio al asesor, dame haciendo un plan de trabajo chévere de 100 hojas y pongámoslo? Ya, entonces ahí es donde debemos ir empezando a cambiar. Ahí empieza a cambiar la política, la forma de hacer política. Y si yo quiero construir mi plan de trabajo, no lo voy a hacer con mis asesores sentados. Necesito estar en territorio, conversar con la gente. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que realmente está pasando en tu territorio, en tu cantón, en tu parroquia? ¿Qué es lo que necesita el país? Porque evidentemente podemos hacer un ejercicio de las elecciones seccionales pasadas. Descarguémonos un plan de trabajo de una junta parroquial, de un cantonal. ¿Qué hay? ¿Cuál es la esencia? Son todos copy-paste de todos los anteriores planes, es una mezcolanza terrible de eso, porque, y empieza, ¿no? ¿Cómo lo vemos? ¿Quién falla ahí? El CNE no es estricto, y evidentemente ellos se justifican en no tengo la capacidad para revisar todos los planes de manera técnica, ¿no? Y empieza toda una cadena de responsabilidades, pero lo responsable como político, si yo fuera un político, es construir una agenda y construir un plan de trabajo con la gente, para que ningún tema quede excluido, para que las cosas que estén pasando en ese momento previo, el proceso electoral empieza casi un año antes. Vamos construyendo esa agenda con los jóvenes, construyamos con las personas adultas, construyamos con los niños,
construyamos con todos los actores relevantes de este tema. Y para eso tenemos consejos nacionales para la igualdad, tenemos agendas que ya están listas para la aplicación, que están listas para la política pública. Tenemos ahora, no sé, la validez del censo que tengamos en este censo, ya tenemos datos, tenemos números. A partir de eso, construyamos un plan de trabajo. Es bastante soñador, ¿no? Pero sería importante que podamos partir de ello para que aquí estemos hablando ya de planes de trabajo, que podamos hablar aquí de, mira, estos temas, porque al final, justamente en ese debate, pueden hablar muchas cosas y tenemos una contraposición que decíamos, empecemos a validar Ecuador-Chequea y todos los temas que tú decías de qué es lo que verdaderamente se está poniendo en la cancha, y también vamos viendo cuál es el nivel de sinceridad de los políticos, ¿no? Si pones algo que no está, tranquilamente te enfrentas a una revocatoria del mandato que tú le estabas diciendo que es bastante importante, que la gente totalmente desconoce, ¿no? Claro, y así deberían hacerse los planes de gobierno, ¿no? Con participación ciudadana. David, hablemos un poco sobre el papel que han jugado los vicepresidentes en esta campaña electoral. Vemos a un Andrés Arauz bastante cauto en esta segunda vuelta, ya no tan abierto a las opiniones que se estaba dando en la primera vuelta. Y también vemos que ha existido una desaparición casi completa de Verónica Abad por parte de ADN, ¿no? ¿Cómo ver esto después de que salieron muchos clips de los dos lados, de opiniones bastante criticables y de que van a levantar polémicas? ¿Cómo ver esto? ¿Cómo juega el papel de la vicepresidenta y del vicepresidente en estas elecciones? Mira, antes de responder la pregunta y haciendo un paréntesis, yo creo que es bastante importante lo que acaba de mencionar Israel, y es esto de los planes de gobierno. Me voy a meter un poquito en esto. Solamente para completar o aportar a lo que menciona Israel, los planes de gobierno que se realizaron, muchos de ellos o nosotros como lectores no nos acordamos, o el CNE no se dio cuenta, o los mismos candidatos no se dan cuenta que este gobierno no va a ser de 4 años, va a ser de 1 año y medio, y de los cuales solamente se va a gobernar 6 meses, porque el otro año va a ser electoral, donde van a comenzar a hacer la campaña electoral para la reelección. Es decir, en 6 meses, Jan Topic, por ejemplo, quería hacer una policía cinematográfica, ¿no? Cuando el proceso de compras públicas dura por aproximadamente, pongámosle 5 meses, 6 meses o incluso hasta más, y ya quería hacer todo este tipo de situaciones. Entonces hay que darnos cuenta al momento de leer o al momento de escuchar, lo va a cumplir en 1 año y medio o en 6 meses. Entonces hay que tener en cuenta esa situación, y a veces los candidatos ni siquiera saben su propio plan de gobierno, y lo vimos en el primer debate. Uno de los candidatos, Herbas, le pregunta a Yacu, ¿y cómo va a realizar esto? Y Yacu se queda de, eso no dice mi plan de gobierno. Sí, lo dice aquí. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de escuchar. Creo que los candidatos y el mismo CNE no nos damos cuenta o no nos acordamos, o estamos tan acostumbrados a que el presidente dure 4 años, que tal vez esa parte nos pasa desapercibida y no la entendemos en el chip, que es 1 año y medio nada más este gobierno. Cierro el paréntesis ahí, contestando la pregunta que tú mencionas, los vicepresidentes. Es bastante preocupante los términos que se utilizan, porque sabemos cómo es el Ecuador, y vamos a suponer en un eventual destitución, renuncia o alguna situación política que haya donde el presidente salga, quienes van a asumir el poder son los vicepresidenciables en este caso. Y cuando vemos a una vicepresidente que dice, por ejemplo, que si hay cómo evadir los impuestos, hay que evadirlos, es preocupante, porque, insisto, cuando yo hablo de cierto candidato, hablo desde la comunicación, no hablo para atacar a la persona ni al partido, sino a la comunicación, cómo se están expresando. Estratégicamente hablando, lo que hicieron fue anular a los vicepresidentes, porque había tantas críticas que bajaban o subían al candidato presidencial a través del vicepresidente. Entonces, hay que tener un poco de mesura al momento de poder mencionar. Por ejemplo, a Verónica Abad, tengo entendido que le enviaron a hacer campaña en el exterior. Aparentemente la mandaron al exterior para que desde allá maneje la parte de los migrantes. Hizo un viaje hacia el exterior. Pero si lo anotamos desde el punto de vista comunicacional, es estratégico, ¿no? Porque, a ver, estamos en la parte de una elección, el presidente debe tener concordancia con el vicepresidente, y si no estamos enfocados en la misma sintonía, déjame hablar a mí, porque si no estamos chatos en ese sentido. Entonces,
El vicepresidente debería, hubo una propuesta, pero sí debería haber un debate vicepresidenciable, porque es claro que en momentos de ausencia es el vicepresidente quien toma el poder. Y no nos podemos anclar, no son dos organismos diferentes, sino que más bien es parte de. Entonces, en caso que haya alguna situación, como digo, en el Ecuador estamos tan acostumbrados a que el presidente termine en cierto momento antes de su periodo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a continuar con las políticas? ¿No va a continuar con las políticas? ¿Qué va a ser cuál es su punto de vista acerca de esta política? Entonces, sí es importante esta situación. En este claro ejemplo, pues se ha atacado mucho desde la primera vuelta, específicamente a los vicepresidenciales como Andrés Arauz. Ahora, bueno, a Verónica Abad porque salió justamente a segunda vuelta, pero en una primera vuelta casi pasaba desapercibida. Pero en esta ocasión a los vicepresidenciales les han dado duro y por esas razones que estratégicamente, de cierta manera, no digamos que los opacaron, pero sí les dejaron de una manera de que con un poquito más de mesura. Porque sabemos que en campaña política una palabra de más, y literalmente una palabra de más, y te puede acabar en las encuestas y te puede acabar y te puede costar la presidencia y sobre todo en una segunda vuelta. Por esa razón creo que es un poco más cauto la comunicación de los vicepresidentes, pero sí es necesario también escuchar, hubiese sido interesante escuchar quizás en un futuro, en unas nuevas versiones, haya también debates vicepresidenciales también. Claro, sería genial ver como una actualización dentro de los debates, tener estas dos líneas, ¿no? Para justamente ver si es que cuadran las dos ideas de un presidente y un vicepresidente o son totalmente distintas en esta cuestión de debate. Ya para ir terminando, yo quería preguntarte, Israel, justamente en el paréntesis que hacía David sobre una cosa que muchas veces nos olvidamos, que es que este periodo es de un año y medio. Eh, ¿Cómo ves tú los dos planes de gobierno, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González? Eh, ¿Son factibles para realizarse en un año y medio? Veía que el plan de Luisa González tiene alrededor de 459 puntos. Me imagino que el de Daniel tiene un número parecido. ¿Se logra hacer esto en un año y medio? Los dos candidatos tal vez están pensando en reelegirse luego de estas elecciones anticipadas. Chévere, y solo igual un paréntesis porque está interesante la conversación. Y ahí vemos la responsabilidad de cómo se eligen a los candidatos, ¿no? Les tomó por sorpresa a todas las organizaciones políticas. RC sí tuvo obviamente un candidato vicepresidencial de las filas de RC, pero todos los otros binomios eran simplemente, no sé, por estrategia, por ubicación regional, veamos uno de la sierra, uno de la costa, y eso pasa factura a la larga, que es lo que está pasando ahorita, que tienes que estratégicamente enviar o tratar de que tu vicepresidente tenga un protagonismo menor para que no te involucren netamente porque no están empatadas las dos líneas, ¿no? Y ahí es la responsabilidad de las organizaciones políticas. ¿Qué están haciendo estas organizaciones políticas? ¿De dónde salen estos candidatos? Simplemente son nombres que en el momento de la elección, venga para acá, usted tiene la billetera, usted tiene el nombre, o usted tiene cualquier tipo de atributo para que pueda ser candidato. Entonces, interesante, ¿no? Porque justamente lo que hemos visto en esta segunda vuelta es ese desprendimiento. Y eso que hay en RC es, el vicepresidente es de las filas, incluso fue ex candidato a la presidencia. Y cómo anclas el mensaje con tu presidenciable. Totalmente de acuerdo que debería haber estos espacios. Segundo, en el tema de cómo miramos estos planes de trabajo a largo plazo. Evidentemente, y coincido súper con David, a veces creen que el plan de trabajo que tenga más hojas o menos hojas es el mejor, no sé, igual el CNE solo pasa un visto, con tal que esté ingresado el PDF, no creo que ni lo revisan ni lo abren, con tal que esté el PDF, pasa. Pero ahí es lo que decíamos. A ver, dos cosas. La persona que gane, evidentemente, se va a ir a la reelección. Nadie va a querer un periodo de tiempo de 6 meses, como lo decía. Lo demás es netamente otra vez a campañas. O sea, salimos de este proceso y en otros 6 meses volveremos a estar en estos espacios hablando nuevamente de los nuevos candidatos. Entonces, la primera cosa, cualquiera de los dos que gane, van a apuntar a una reelección, totalmente. Ya ese va a ser su trabajo y esa va a ser su carta de presentación desde el inicio. Segundo, es evidente que no se va a poder cumplir todas las cosas que tiene.
Y ahí es lo que van a decir el tema, eso es para la continuación de la reelección, ¿no? Y yo creo que cualquiera de los dos que ganen se van a enfocar en lo fundamental, que es la seguridad, y el tema de que los colegas decían el fenómeno del niño que va a atacar fuerte al país, y es donde vamos a ver la capacidad de administración pública que tiene, la experiencia que tiene. Por un lado tenemos una candidata que tiene varios años de experiencia en el sector público, que maneja superior, se lo vio ya en su preparación del segundo debate, y por otro lado tenemos a alguien que evidentemente tiene parte de experiencia en el sector privado, parte de experiencia en el sector público, y también tiene, y lo que decíamos, en esta elección veíamos varios candidatos de Harvard, varios candidatos de las mejores universidades. Veamos si eso puede ser la herramienta fundamental para empezar a dirigir un país y decir, necesito dos cosas fundamentales, seguridad y cualquiera de los dos que falle en cualquiera de esos dos puntos estará condenado a ser entrada y despedida de un gobierno de transición. Claro, ¿será este gobierno el que les dé la pauta para ser reelegidos o no? No. David, te quería hacer una pregunta alrededor del voto nulo. ¿Cómo ver ahora el voto nulo? Sabemos que la indecisión dentro del grupo poblacional, sobre todo de los jóvenes, es muy alta. Sabemos también que este debate no dejó como el anterior una propuesta ya de decir yo voy a votar por esta persona. ¿Cómo va a jugar este voto nulo? ¿Es válido? Hay mucha gente que dice que es desperdiciar el voto. ¿Cómo pensar este voto en esta segunda vuelta? Bueno, más que desperdiciar el voto, ¿no? Yo creo que es la parte de la democracia, ¿no? Uno es libre de escoger entre las cuatro opciones, un candidato A, candidato B, nulo y blanco, no hay más. Tener en cuenta que el nulo y el blanco prácticamente es lo mismo, ¿no? Había un mito alrededor, de hecho hasta ahora, y valga la oportunidad, había un mito en el cual decían que el nulo le sumaba al uno, que el blanco le sumaba al otro, que entonces técnicamente simplemente el voto nulo, la palabra mismo lo dice, anulado, ¿no? No es que le suma al uno y al otro, simplemente se toma en cuenta la parte del voto válido. Es una forma de democracia, es una forma de decisión. Sin embargo, si nos tomamos en cuenta, en este año que han existido 3 veces hemos ido a las urnas, desde febrero, la vez anterior, en esta ocasión, se han repetido elecciones porque en la parte del exterior se van a repetir la parte de asambleístas por alguna situación que hubo. Hemos tenido consulta popular, o sea, este año ha sido para elecciones surtidito, como decimos. El voto nulo en este año, en este 2023, ha ido en aumento en relación a los años anteriores, a las elecciones anteriores, y es precisamente por la disconformidad de cierta población con la política. Ahora, hay que entender el voto nulo, no es porque el 100% de los que votaron nulo están en desconcordancia con la política, ¿no? Al voto nulo se lo entiende también desde el punto de vista religioso, ¿sí? Hay religiones que no votan por un candidato, sino que votan desde el punto de vista nulo. Entonces, hay varios factores para analizar esta parte de la votación nulo. Lo que sí es cierto es que más allá del voto nulo, yo analizaría y me enfocaría más en el ausentismo. Porque ha habido en los últimos años entre el 15, incluso hemos llegado hasta el 20% de ausentismo, algo que no sucedía en ocasiones anteriores. Factores que han favorecido al ausentismo, en este caso, la seguridad. Sí, a veces la gente se sentía insegura. Acuérdate lo que pasó con un ex candidato que lamentablemente tuvo este problema. La gente no se sentía segura para acudir a las urnas. Ahora en todo lado que tú puedes ver no se sabe si es que va a haber un coche bomba, no va a existir ese tipo de cosas. Entonces la inseguridad. Lo segundo, ahí sí la disconformidad con la política. Sí, bueno, yo prefiero pagar la multa, que es el 10% de un salario básico unificado, prefiero pagar la multa a ir en este sentido a las elecciones. Y a fin de cuentas, cuando te pregunten por quién votaste, yo ni fui. Entonces, el ausentismo sí es un factor que realmente es preocupante y que si la gente no tuviera la obligatoriedad de tener el certificado de votación para hacer cualquier trámite público, créeme que ese porcentaje de ausentismo aumentaría potencialmente. Entonces hay que tener en cuenta esta parte del voto nulo, más que el voto nulo, el ausentismo también. Y concatenando un poco la idea, esto de la política con los personajes y con los cuadros, algo que siempre voy a defender, y sobre todo aquí en la provincia,
es la teoría que los espacios, los partidos, los movimientos políticos deben tener una escuela de formación permanente política, ¿sí? Porque es lo que nosotros vemos, tal vez Israel, tú, o sea, los que nosotros hemos ido a votar, vemos a los candidatos que a veces veíamos, yo te hacía el ejemplo, cuando yo voté por primera vez aquí en La Tacunga, era por alcaldes, vi en la papeleta a los mismos que los vi ahora, 15 años después, 3 o 4 caras se repetían. ¿Por qué? Porque no existe esta parte de formación. Israel decía algo muy importante, decía a veces improvisamos al momento de escoger a los candidatos. Mira que ya tenían sus candidatos listos y después vino una acción de protección y dijeron, no, a partir de ahora va a haber esta parte de la alternabilidad, ¿no? Hombre, mujer. Y llega un momento donde dice, chuta, yo tenías un candidato hombre, tenemos 24 horas para coger, a ver, vamos a escoger a cualquiera y lo tenemos. Y a veces ni siquiera eran de las filas del mismo partido. Y eso les pasó factura a toditos. Entonces, debe haber una escuela de formación política, es lo que siempre he dicho, lo dijimos en ocasiones anteriores. Es importante que los partidos y movimientos específicamente vean a los jóvenes, 15, 16, 17 años, con esta formación política para que llegue un momento donde tengan los espacios. Los jóvenes son el motor de la sociedad y de cierta manera los jóvenes son aquellos que van a ser nuestros futuros presidentes, alcaldes, pero también hay que prepararlos desde ahora. Lamentablemente, como siempre he dicho, a veces los partidos políticos escogen a los jóvenes como pegafichas o porque es el grupo de jóvenes y solamente están moviendo para las redes sociales, pero es necesario también involucrarlos en políticas públicas y es por eso que es también importante estos espacios, escuelas de formación permanente política, para poder tener nuevos cuadros con más frescura y sobre todo ya no tener estos candidatos improvisados que de vez en cuando se los tiene también. Claro, y también para tener esta idea ideológica clara en los partidos, ¿no? Para no tener un partido socialista que después está aliado con alguien de derechas y no se sabe muy bien por quién o cómo votar. Hemos hablado de algunos temas, se quedan algunos otros lastimosamente por fuera por falta de tiempo. Y para terminar, algunas palabras finales, ¿qué esperar en estos días antes de las votaciones? Bueno, se nos viene 15 días que técnicamente cualquiera lo vería corto, pero en la política es bastante largo, sobre todo después de un debate, porque estábamos acostumbrados a debate y la siguiente semana ya elecciones. Vamos a tener 15 días en las cuales a los candidatos se les va a hacer bastante complicado esta parte de manejar las encuestas. Segundo, estos espacios son muy importantes porque los que nos están escuchando, jóvenes, adultos, cualquier segmento, tienen la oportunidad de ver su voto informado. Ya vieron anteriormente las entrevistas de ambos movimientos también. Entonces es importante que estos espacios sigan existiendo para tener sobre todo el voto informado, que hoy por hoy sigue aumentando. Ya la gente ya no vota porque me dicen que vote, sino que lo que digo, el voto líquido va de acuerdo justamente a lo que se van informando. Entonces, más bien felicitarles, porque existen estos espacios. Va a haber una segunda, estas 2 semanas van a ser caóticas, si bien de bastante movimiento entre los candidatos, encuestas van, encuestas vienen, las guerras de encuestas que dicen, pero básicamente lo que es importante es que los electorados, la gente que va a votar, se informe, analice el voto y cuando vayamos a las urnas el 15 de octubre tengamos en cuenta que de este voto depende muchísimas cosas para el país porque estamos en terapia intensiva con una ola de inseguridad increíble. Entonces es importante también que el ciudadano analice y no caigamos en errores que ya hemos cometido anteriormente también. Israel. Sí, bueno, yo creo que lo que se viene es importante para el país. Lo que estamos aquí haciendo es más importante aún, esperando que se replique en otros cantones, 7 cantones de la provincia de Cotopaxi, que hayan estos espacios, sobre todo poder y motivar a la gente que podamos compartir. Les comentaba, yo recién me descargué el TikTok y veo que esa cosa se viraliza, pero tú subes algo y de una, o por lo bueno o por lo malo, pero de que se te viraliza, se te viraliza. Y nada, yo apunto al respeto del ejercicio democrático, confío plenamente en que la decisión que tome el país pues será lo que debamos respetar, independientemente del lado que estemos, y nada, seguir fortaleciendo los espacios democráticos, los espacios de formación. Concuerdo bastante con el tema de que debe haber estas escuelas de formación permanentes políticas en cada uno de los espacios de los cantones, y sobre todo yo soy abanderado de poder tecnificar la política, de profesionalizar la política, de profesionalizar incluso estos espacios,
porque eso es lo que nos permite tener otro panorama, no el mismo panorama del político que viene y te engancha con cosas, con discursos bonitos y no te da la perspectiva técnica y simplemente lo hace para cautivar un voto que al final después se olvidará. Entonces, eso, felicitarte, Felipe, por el espacio, encantado de poder estar aquí y seguir fortaleciendo eso. Así que de parte igual de la juventud, estamos presentes, estamos formándonos, estamos dispuestos a asumir responsabilidades porque estamos preparados para ello y creo que los jóvenes deben motivarse en eso. Entonces, si podemos abrirles espacios a ellos que tal vez nosotros no tuvimos cuando éramos más jovencitos, pues ahora que sepan que ya estamos involucrándonos, estamos luchando espacios, estamos conquistando otros y pues es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y eso no quita que dejemos de ser jóvenes, que podamos tener un espacio de diversión, de cualquier otro espacio. Entonces, ánimo a los jóvenes, ánimo a ti también, que se ve que todavía estás joven también, para seguir fomentando esto. Así que gracias y hasta la próxima. Muchas gracias amigos, amigas. Hemos hablado con David Banda, con Israel Choloquinga, quien nos han dado un análisis un poco amplio sobre el tema electoral que estamos viviendo para nosotros también poder tener esta decisión, esta visión clara de saber por quién votar. No olvidemos también en estos días revisar los planes de gobierno, seguir informándonos sobre las propuestas que existen y poder elegir al mejor candidato que veamos cada uno y cada una de nosotros. Muchas gracias a todos, estén atentos a la programación, al envío de este programa y también a las cápsulas que subiremos a nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en un siguiente programa. Muchas gracias y adiós. Listo.